Bueno, estamos aquí reunidos once again para continuar con la lectura de la Biblia de la filosofía. Bien, entonces nos habíamos quedado en el nominalismo de Occam y la crisis de la tradición filosófica y científica. Hablemos entonces del principio de individuación y el nominalismo. En primer lugar, hay que abordar la cuestión de las esencias y el principio de individuación. Al exponer la teoría tomista del conocimiento en el capítulo anterior, señalábamos que Aquino reconoce al universal una doble preeminencia sobre los individuos. En primer lugar, preeminencia en el ámbito del conocimiento intelectual, en cuanto que el entendimiento solo conoce directamente el universal e indirectamente a los individuos gracias a una especie de reflexión sobre las imágenes particulares. Y en segundo lugar, cierta primacía en el ámbito de la realidad. Esta primacía en el ámbito de la realidad no significa que Aquino admitiera la existencia de esencias universales, como el hombre, el árbol, etc., como había hecho Platón. Aquino no admitió nunca esta exageración platónica, pero aun cuando estos conceptos, nuestros conceptos universales, no correspondan en la realidad esencias universales como las ideas de Platón, la universalidad del concepto tiene un fundamento en la realidad. La esencia o naturaleza, que es la misma en todos los individuos, a que el concepto se aplica. Por ejemplo, el concepto universal de hombre corresponde en la realidad la esencia humana, que se halla multiplicada en los individuos humanos, siendo la misma en todos ellos. Admitir que la esencia humana se haya multiplicada en los individuos humanos llevaba a plantearse el problema del principio de individuación, que es lo que hace que la esencia humana, que cualquier esencia se individualice, se realice en distintos individuos. Aquino, como vimos, contestaba que aquello que individualiza a la esencia, que el principio de individuación de ésta es la materia concreta. Duns Scoto admite también la existencia de este problema y considera que el principio de individuación es una formalidad última que denomina estidad, es decir, formalidad que hace que esto sea esto, que este individuo concreto sea este individuo concreto y no otro. Bien, Occam rechaza el problema del principio de individuación por considerar que es un falso problema, un pseudoproblema, que tiene su origen en una confusión. En efecto, el problema del principio de individuación proviene de considerar que la misma esencia se halla multiplicada en los distintos individuos. La esencia de Sócrates es la misma que la de Platón, que la de todos y cada uno de los hombres. Esto, a juicio de Occam, es un error monumental. La esencia de Sócrates es solamente la esencia de Sócrates y no se distingue en absoluto de Sócrates mismo. La esencia de Platón es solamente la esencia de Platón, etc. No hay, pues, una esencia multiplicada en distintos individuos, sino que hay tantas esencias como individuos. Y como la esencia de Sócrates se identifica totalmente con Sócrates mismo y en general, como la esencia de un individuo se identifica totalmente con el individuo en cuestión, preguntar en virtud de que la esencia es individual es como preguntar en virtud de que un individuo es un individuo. Y esta pregunta es ociosa, de perogrullo, obvia. No hay, pues, principio de individuación. Hay individuos. Los individuos son individuos y eso es todo. Entonces hay que entrar en la cuestión de la negación de las ideas ejemplares divinas. Occam afirma, pues, que no hay otra cosa que individuos, realidades individuales, y que preguntar por el principio de individuación es formular una pseudo-pregunta. Aunque a primera vista no resulte evidente, esta tesis occamista guarda una relación esencial con la tesis de la omnipotencia y libertad divinas.
En efecto, el problema del principio de individuación tiene su origen en la afirmación de la prioridad de la esencia sobre el individuo. Esta prioridad fue afirmada por Platón a través de su teoría de las ideas. El pensamiento cristiano adoptó esta teoría siguiendo la orientación neoplatónica, como ya hemos tenido ocasión de exponer con anterioridad. Las ideas platónicas vinieron así a convertirse, para el agustinismo, en los arquetipos o ejemplares existentes en la mente divina. Aquí no matizó ciertamente la tesis ejemplarista, afirmando que las ideas ejemplares son, en realidad, la esencia misma de Dios en tanto que participable, pero no la abandonó. El ejemplarismo no puede ser abandonado por nadie que admita que Dios es el creador y que la creación es conforme a un cierto plan racional. Este es el punto en el cual hay que situar la teoría occamista. Occam pretende salvaguardar la omnipotencia divina. Admitir ideas ejemplares implica, a su juicio, limitar la omnipotencia y la libertad creadoras de Dios. Occam, por tanto, niega la existencia de ideas ejemplares que dirijan, y dirigiendo coarten, la libertad creadora de Dios. Negada la existencia de las ideas ejemplares, desaparece la primacía de las esencias respecto de los individuos en que aquellas podían realizarse. Negada, en fin, la supremacía de las esencias sobre los individuos, desaparece la prioridad del universal y con ello el problema del principio de individuación. Las observaciones precedentes ponen de manifiesto cómo la defensa de la omnipotencia divina y las críticas de Occam a los sistemas filosóficos del siglo XIII convergen, en definitiva, en un rechazo total de importantes ideas griegas que el cristianismo había asimilado. La identidad y comunidad de esencia, la unidad dentro de la pluralidad, lo permanente como sustrato de lo cambiante, garantizaba para los griegos la racionalidad, el orden, la permanencia del universo. Occam pensaba que la concepción griega de la esencia y la naturaleza anulaba, al menos ponía en peligro, la libertad y omnipotencia divinas. Eliminadas las ideas ejemplares, se eliminaban las esencias como algo consistente e inmutable. Con estas quedaba eliminada la esencia humana y, por tanto, el fundamento posible de una ley moral natural. En oposición a la physis, concebida por los griegos, Occam ofrece un universo donde solamente hay individuos. Un universo cuyo orden es gratuito. Es, de hecho, así. Pero podría haber sido radicalmente distinto si Dios lo hubiese decidido de otro modo. El orden del universo es puramente fáctico, contingente. Bien, ¿qué es el nominalismo? La teoría platónica, según la cual a nuestros conceptos universales corresponden en la realidad esencias universales subsistentes en sí mismas, suele denominarse realismo exagerado. La teoría atomista, según la cual nuestros conceptos universales poseen cierto fundamento en la realidad, a saber, la identidad de esencia de los distintos individuos, suele denominarse realismo moderado. La teoría occamista, según la cual nuestros conceptos universales carecen incluso de este fundamento en la realidad, ya que en la realidad no hay sino individuos, seres individuales cuyas esencias son tan distintas entre sí como ellos mismos, suele denominarse nominalismo. La utilización del término nominalismo para caracterizar la teoría occamista puede dar lugar a una interpretación errónea de esta. En su sentido más estricto, el nominalismo es aquella teoría que niega la existencia de conceptos universales. No existen conceptos universales, sino solamente nombres universales. No existe el concepto universal de hombre, sino solamente la palabra hombre, que se utiliza para nombrar al conjunto de hombres. Occam no es nominalista en este sentido radical y estricto. Occam admite los conceptos universales, si bien afirma que estos carecen de fundamento extramental,
que supone la teoría realista. Evidentemente, cabe hacer al nominalismo de Occam la siguiente pregunta: ¿cómo es que el concepto de hombre es universal, aplicable a todos los hombres, si entre ellos no hay identidad de esencia? A esta pregunta, los nominalistas del siglo XIV y de cualquier siglo contestarán: el concepto de hombre es aplicable a todos los hombres. No porque los hombres posean la misma esencia, sino porque las distintas esencias de los individuos se parecen entre sí. Sócrates se parece a Platón en múltiples aspectos y de ahí que podamos decir Sócrates es hombre, Platón es hombre. También se parecen, aunque menos, al caballo de Calígula y por ello podemos decir Sócrates es animal y el caballo de Calígula es animal. El único fundamento real de los conceptos universales es, pues, la semejanza entre los individuos. Entramos en la segunda parte relativa a conocimientos intuitivo y abstractivo. Bien, ¿en qué consiste el conocimiento intelectual intuitivo de los individuos? El rechazo por parte de Occam de la primacía de lo universal y de la necesidad de un principio individuante va emparejado, como es natural, con un rechazo paralelo de la teoría atomista del conocimiento. Siguiendo en esto la línea iniciada por Duns Scoto, Occam afirma que el entendimiento tiene un conocimiento directo, intuitivo, de las realidades individuales. Es decir, que el entendimiento tiene un conocimiento sin mediación de las realidades individuales. Comparando esta afirmación con la teoría atomista del conocimiento, se echa de ver al punto la enorme distancia que separa a ambas. Con Occam desaparece el complicado rodeo que, según Aquino, ha de dar el entendimiento hasta conocer el singular. Sensación, imagen, entendimiento, agente universalizando, entendimiento posible conociendo lo universal, entendimiento posible volviéndose a la imagen. Bien, todo el proceso tomista. Nada de esto es necesario según Occam. Una realidad individual, Sócrates, este árbol, etc., está ahí. Los sentidos lo perciben y el entendimiento lo conoce intuitivamente. Eso es todo. Y por tanto, así de simples son las cosas. El conocimiento intuitivo es, en primer lugar, un conocimiento directo, inmediato, entre la captación de un objeto por los sentidos y su conocimiento por el entendimiento. No existen mecanismos u operaciones intermedias. Es, en segundo lugar, conocimiento de algo que está presente. En tercer lugar, es un tipo de conocimiento cuya validez está garantizada por la cosa conocida, ya que su causa no es otra que la cosa conocida misma. En cuarto lugar, este conocimiento intelectual intuitivo permite al entendimiento afirmar la existencia de la cosa conocida. Por último, se extiende a las relaciones existentes entre cosas captadas de este modo. Si ante nuestra presencia está un hombre blanco, Sócrates, en el ejemplo utilizado por Occam, el entendimiento capta inmediatamente la presencia de Sócrates, la existencia de la blancura y que ésta es una cualidad de aquel, de modo que el entendimiento puede afirmar que Sócrates es blanco. La intuición intelectual es, pues, el fundamento de nuestro conocimiento de las realidades individuales y de las conexiones existentes entre ellas. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de los conceptos universales en Occam? Además del conocimiento intuitivo de las realidades individuales, el entendimiento posee un conocimiento abstractivo. Evidentemente, formulamos juicios generales, universalizables, acerca de todos los individuos pertenecientes a una clase. Todos los hombres son mortales, etc. Lo cual presupone la posesión de conceptos universales. Con respecto a la formación de estos, Occam se limita a afirmar que se forman espontáneamente en el entendimiento, sin aventurarse a dar explicaciones sobre el proceso de su formación. Más arriba hemos tocado el tema del fundamento real que, a juicio de Occam, poseen los conceptos universales y ahora nos referiremos a la naturaleza de los mismos. ¿Qué son los conceptos universales? Según Occam, los conceptos universales son signos,
de carácter lingüístico. En su análisis de los signos lingüísticos, Occam distingue tres clases o tipos: los signos lingüísticos proferidos, ¿vale?, las palabras habladas; los escritos, las palabras escritas; y los concebidos mentalmente, los conceptos o las palabras mentales. Estos tres tipos de signos poseen una característica común en virtud de la cual son precisamente signos lingüísticos. Tanto las palabras, orales y escritas, como los conceptos pueden hacer las veces de las cosas que significan. En efecto, si decimos o pensamos que los hombres son mamíferos, no pensamos ni decimos que el término o concepto hombre sea mamífero, sino que lo son los individuos significados. El término o concepto hombre hace en la proposición las veces de los individuos significados por él, suplanta a los individuos en el discurso. Esta característica peculiar de los signos lingüísticos es denominada por Occam como suposición. Los signos lingüísticos tienen la capacidad de suponer, de ocupar el lugar de las cosas en el discurso. Al igual que las palabras escritas o habladas, los conceptos son, pues, signos lingüísticos. Sin embargo, los conceptos se distinguen de los términos hablados y escritos en un rasgo fundamental. Las palabras escritas y habladas son signos convencionales, mientras que los conceptos son signos naturales. La palabra hombre significa los individuos humanos en virtud de una convención. El mismo significado puede, desde luego, ser expresado por medio de cualquier otra palabra: homo, man, homme, etc. Por el contrario, el concepto de hombre no es algo arbitrariamente establecido. No puede ser sustituido por otro concepto para significar los individuos humanos. En este aspecto, los conceptos se parecen más a ciertos signos no lingüísticos, como el llanto, signo natural del dolor, o la risa, signo natural de alegría. El entendimiento posee, pues, una estructura lingüística que reacciona ante las cosas, produciendo espontáneamente los conceptos como significado de las cosas mismas. La base lingüística de la filosofía de Occam es uno de sus rasgos más característicos. Con razón ha definido Vignau el nominalismo como una ontología de la cosa en la cual convergen una lógica del lenguaje y una teología de la omnipotencia. Es una ontología de la cosa, ya que se trata de una teoría de la realidad cuyo centro son los individuos, las cosas individuales. Es una lógica del lenguaje, ya que la interpretación del conocimiento se hace a partir de las estructuras del lenguaje. Es, en fin, una teología de la omnipotencia, ya que la afirmación de esta es el principio supremo de la filosofía occamista. Vamos a la tercera parte, el principio de economía. Juntamente con las afirmaciones de la omnipotencia divina y de la primacía de la realidad individual y su conocimiento directo por el entendimiento, el tercer gran principio de la filosofía nominalista es el que suele denominarse principio de economía y que suele formularse de la siguiente manera: no hay que multiplicar los entes sin necesidad. Es decir, no ha de suponerse la existencia de más entidades que las estrictamente necesarias para explicar los hechos. Esta regla de economía, que posteriormente se convertirá en regla fundamental para la ciencia a partir de la modernidad, constituye un principio típico del nominalismo del siglo XIV. Acerca de este principio, lo menos que puede decirse es que es sumamente sensato y que difícilmente lo negaría cualquier persona razonable. Filósofos como Platón no lo formularon nunca en la forma en que lo formularon los nominalistas, pero no es difícil suponer que lo aceptaban implícitamente. Cuando Platón expuso la existencia de ideas universales, no lo hizo seguramente con el estúpido fin de oponerse a este principio,
sino porque pensó que era necesario suponer su existencia. Y lo que decimos de Platón, y a quien nos hemos referido ahora simplemente porque fue el filósofo que aparentemente violó este principio del modo más escandaloso, vale para cualquier otro filósofo. Lo decisivo no está, pues, en la formulación de este principio, sino en determinar qué entidades son necesarias y qué entidades son superfluas para explicar los hechos. Las explicaciones que hemos ofrecido hasta el momento nos permiten comprender qué entidades consideraba Occam necesarias, como la regla general. En el ámbito de la teología, Occam considera necesarias solamente aquellas entidades que sean exigidas por los artículos de la fe. En el ámbito estrictamente filosófico y científico, considera que solamente han de aceptarse aquellas entidades de las que tenemos un conocimiento intuitivo y aquellas realidades cuya existencia se deduzca necesariamente de lo que conocemos de modo intuitivo. Especificado de este modo, el principio de economía, también denominado metafóricamente como navaja de Occam, sirvió al nominalismo para eliminar múltiples entidades y distinciones aceptadas por Aquino y Duns Scoto. Tomemos como ejemplo el principio de individuación. Obviamente, la afirmación de que hay tal principio no es exigida por los artículos de la fe, como tampoco exigen estos, a juicio de Occam, la existencia de ideas ejemplares en la mente divina. Más bien la excluyen. ¿Tenemos acaso un conocimiento intuitivo del principio de individuación? No, desde luego, ya que lo que conocemos son individuos. Conocemos a Sócrates, no su esencia, por un lado, y que aquello que hace que Sócrates sea un individuo, por otro. ¿Se deduce entonces necesariamente de lo que intuitivamente conocemos? Tampoco según Occam, puesto que los individuos están ahí, y lo son por sí mismos. Aplicando la misma regla y parecido razonamiento, Occam elimina, entre otras cosas, la distinción entre entendimiento agente y entendimiento pasivo, entre existencia y esencia, y entre sustancia y accidentes. Y esto ya nos mete directamente en la cuestión del nominalismo y la ciencia, ¿no? Occam no fue un científico que contribuyera personalmente al progreso de la ciencia. Sin embargo, sus ideas contribuyeron a impulsar la investigación empírica. De hecho, los científicos del siglo XIV se hallan vinculados al movimiento nominalista. El impulso de Occam a la investigación científica proviene, en primer lugar, de su concepción del orden del universo como un orden meramente fáctico, contingente, puesto que las leyes que rigen el comportamiento de los fenómenos son de hecho así, pero podrían haber sido de cualquier otro modo. Es inútil pretender descubrirlas por deducción a partir de los principios generales. La única forma de conocerlas será la observación atenta de los hechos. A esta misma conclusión conducía la concepción occamista de la causalidad. Las causas de los hechos solamente pueden ser determinadas con certeza mediante la observación. Por tanto, la observación empírica se vio, en fin, favorecida igualmente por la preeminencia que el nominalismo concedía al conocimiento de lo singular, es decir, de lo individual. Vale, y hasta aquí Occam. Así que nada, espero que sea de su interés. Un saludo y hasta la próxima.